La materia blanda es un concepto que surgió a principios de los años 70 y lo introdujo Madeleine Bessier en el laboratorio de Orsay para designar todo lo que va desde materias plásticas a burbujas de jabón, pasando por geles, elastómeros, cristales líquidos, cremas cosméticas. Todos estos materiales tienen algo en común. Son materiales que se deforman mucho cuando se los presiona. Como enseguida comprobaremos, las aplicaciones son muy variadas y muy importantes. Nos acompaña Emilia Crespo, que es coordinadora del Máster en Física de los Sistemas Complejos. Bienvenida. Hola. Y como decíamos en la introducción, hoy vamos a hablar de la materia blanda. Emilia, es frecuente que en la composición de la materia blanda se encuentren los polímeros. ¿Qué es un polímero? En un tiempo pasado, en los ensayos científicos, todas las sustancias se describían solo en términos de cómo los perciben los sentidos humanos. Por ejemplo, el agua es un líquido que no tiene color, ni sabor, ni olor. Dicha descripción también podría incluir información obtenida de medidas, obtenidas con instrumentos, como la información del espectro, o también características, como la densidad o la viscosidad. Sin embargo, como dijo Pierre-Gilles Dejean, un investigador francés que fue Premio Nobel de Física en 1991 y que realizó grandes contribuciones en el estudio de la materia blanda, no sería una exageración decir que los científicos modernos, ya sean físicos, químicos o biólogos, que estudian una sustancia, ante todo deben ahora tener alguna imagen de una molécula de dicha sustancia. Por eso comenzaremos con la imagen microscópica de un polímero. Los polímeros son sustancias que consisten en cadenas moleculares largas, las denominadas macromoléculas. Una molécula de un polímero es una cadena muy larga comparada con una molécula de agua que tiene simplemente un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Una imagen útil es una especie de hilo largo, enredado, un hilo tridimensional, o una cadena, cuerda, alambre, y para ser considerado un polímero el número de partículas es grande, entre un centenar y del orden de los 10.000. Los polímeros se pueden utilizar para hacer plásticos, que son materiales rígidos, pero en los casos en los que vamos a hablar aquí en este programa, los polímeros se encuentran en estado líquido, en una disolución, por ejemplo. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales que se hacen sobre la materia blanda? Las cuestiones fundamentales se plantean en los dos extremos de tamaño. En un extremo se estudian los aspectos microscópicos, por ejemplo, los desplazamientos de las moléculas, los desplazamientos de los polímeros, el grado de ovillamiento que tienen. En el otro extremo se estudian los fenómenos macroscópicos de la materia blanda, las propiedades mecánicas de las que nos hablará más tarde Javier Tajuelo, cuya tesis doctoral trata sobre estas propiedades. Las preguntas sobre las propiedades macroscópicas pueden tener muchas aplicaciones y muy variadas. Por ejemplo, cómo se despega un adhesivo, cómo fluye la clara del huevo. Resumiendo, hay estudios en los dos extremos, microscópico y macroscópico, y la cuestión es si se podrán comprender las propiedades de un líquido a partir de su estructura microscópica. La diferencia entre un sólido y un líquido puede parecer una cuestión trivial. En principio, los líquidos fluyen y los sólidos no. Sin embargo, las cosas no son tan simples y el estado de la materia no se especifica solamente con la rigidez. ¿Puede darnos ejemplos? Sí, lo que hemos aprendido en el colegio es que los sólidos tienen una forma definida y los átomos se encuentran, a menudo ordenados formando una red, y son también anisotrópicos, es decir, una dirección es distinta de otra. En una red cristalina, por ejemplo, las direcciones son distintas. Sin embargo, los gases y los líquidos son fluidos, por lo que, a diferencia de los sólidos, tienen una forma que se adapta al recipiente que los contiene. La disposición de los átomos o moléculas es desordenada. Esta clasificación, sin embargo, es simplista. Existen muchos estados intermedios entre sólido y líquido. Por ejemplo, los cristales líquidos que se encuentran en las pantallas de los relojes, de los teléfonos o de las calculadoras. En las pantallas, las moléculas se ordenan de manera que podemos ver imágenes, leer letras, y las imágenes están ordenadas y cambian muy rápidamente. En los cristales líquidos, una pequeñísima cantidad de energía es capaz de cambiar completamente la pantalla. El vidrio es uno de los ejemplos que no se puede clasificar con esta teoría, dado que las moléculas están desordenadas. Los glaciares, por ejemplo, fluyen, pero muy lentamente. En la mayoría de los glaciares, las velocidades del flujo varían entre pocos centímetros o varios metros por día.
Para conocer el comportamiento de la materia blanda, una de las propiedades que son relevantes es la respuesta de los materiales a las tensiones de cizalla. ¿Qué es la cizalla? Veamos este concepto importante que es la cizalla. Es un esfuerzo al que sometemos un material que va dirigido en el plano de una de las caras. Por ejemplo, el viento que genera olas en la superficie de un lago es un viento de cizalla. Está dirigido en la dirección paralela a la superficie. Vamos a ver con este punto de vista cuál es la diferencia entre un sólido y un líquido. Si aplicamos una fuerza de cizalla a un bloque de hierro, el bloque resiste. Esta resistencia depende de la fuerza de cizalla que se aplica, que para un sólido tiene que haber un esfuerzo muy grande para que haya una deformación pequeñísima. Un sólido es materia que resiste elásticamente a la cizalla. Elásticamente quiere decir que cuando se deja de aplicar el esfuerzo, se deshace la deformación y todo vuelve a su posición inicial. Un líquido no se comporta en absoluto igual, ya que fluye en cuanto se le aplica la cizalla. Como veíamos con el viento sobre el agua, no tiene resistencia. Las cosas así serían simples, pero estas propiedades dependen en realidad de lo grande que sea la fuerza de cizalla. Imaginamos un flan o espuma, que esto es ya materia blanda, y imaginamos que el flan está encima de la mesa y una superficie superior es plana. Cuando aplicamos una fuerza de cizalla sobre la parte superior, paralela a la superficie del flan, si la cizalla es pequeña se observa una deformación elástica, reversible, pero la deformación es en este caso muy grande comparado con la deformación que veíamos en la materia dura, que era pequeñísima. Este grande y pequeño es importante. Si la fuerza de cizalla que se aplica es mayor, el flan se deforma de manera irreversible, fluye como un líquido. Es decir, es materia sólida cuando la cizalla es pequeña y materia líquida cuando la cizalla es grande. Esto es aún más complicado. Añadimos que la materia dura también es deformable. Si se aplica una fuerza de cizalla moderadamente grande o durante mucho tiempo, como por ejemplo en el proceso de extrusión de un metal, el material también es deformable. En ese proceso de extrusión, con esfuerzos grandes se pueden fabricar, por ejemplo, hilos sin fundir el metal. Se comportaría en este caso como si fuera un fluido viscoso. El comportamiento de la materia blanda, cuando se la somete a tensiones de cizalla, es una de las propiedades macroscópicas que se estudian. Incluso el agua líquida puede ser en algunos casos considerada como un sólido. Estamos escuchando las pisadas del basilisco común, Basiliscus basiliscus, un lagarto nativo de América Central que tiene la notable habilidad de ser capaz de caminar sobre la superficie del agua. Son capaces de recorrer, corriendo sobre el agua, hasta 20 metros sin hundirse. Sus patas posteriores están provistas de unos lóbulos dérmicos que funcionan como aletas, los cuales aumentan la superficie de apoyo sobre el agua. Estos son enrollados cuando el animal camina por tierra. Si el animal afronta el peligro, comienza a correr muy rápidamente sobre la superficie de un río o un lago. Entonces, las aletas de sus pies traseros se abren, permitiendo aumentar su superficie de apoyo y así correr sobre el agua. Sin embargo, al decrecer su velocidad, el basilisco se hunde y tiene que nadar del modo normal como cualquier otro lagarto. Además del basilisco, pequeños insectos caminan sobre el agua porque su peso no es suficiente para penetrar la superficie del agua debido a la tensión superficial. Estamos oyendo caer gotas de agua sobre una superficie líquida. La existencia de las gotas de agua es posible porque las moléculas de agua se atraen con fuerzas moleculares que impiden que estas moléculas se dispersen en el aire que hay al exterior de la gota. La tensión superficial puede imaginarse como una membrana que recubre la superficie de un líquido y que se opone a las deformaciones. Las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua líquida son las responsables del fenómeno que conocemos como tensión superficial. Las fuerzas entre las moléculas de agua son microscópicas y la tensión superficial es la propiedad macroscópica de las superficies entre dos fluidos, que llamamos interfase. ¿Y qué forma tienen las gotas? ¿Son redondas? Depende. Una gota de aceite en agua, o por ejemplo una burbuja, tienen forma de esfera perfectas. Pero las gotas de lluvia cayendo no son redondas. Lo serían si la fuerza de la gravedad fuera muy pequeña y la gota estuviera en reposo o en el equilibrio.
pero a pesar de que a veces se representan con forma de lágrima o de pera, esto no es correcto. El efecto de la gravedad y sobre todo de la resistencia del aire al caer hace en realidad que las gotas tengan forma de riñón, con los dos lóbulos hacia abajo, es decir, con la parte convexa hacia arriba. La confusión está probablemente en las gotas que vemos caer de un grifo. Estas sí pueden tener forma casi redonda o de pera cuando están pegadas al grifo. La tensión superficial existe también en otros líquidos. Es una propiedad de cada líquido. El agua tiene una tensión superficial mayor que la de otros líquidos, con la excepción de los metales líquidos, como por ejemplo el mercurio. En general, cuando en el agua se disuelven otras moléculas, la tensión superficial de la superficie, la tensión superficial de la interfase disminuye. Ya no hay termómetros de mercurio, pero cuando los había y se rompían se podía jugar con el mercurio, que genera unas gotas encima de la mesa bastante más gordas que las gotas que forma el agua. También, cuando se juntan dos gotas, coalescen, es decir, se ponen en contacto y forman una única gota inmediatamente, con forma de casquete esférico. Estos fenómenos están relacionados con la gran tensión superficial, en este caso de la interfase mercurio-aire. Los detergentes permiten que el agua penetre en los tejidos. ¿Por qué es necesario añadir jabón al agua para hacer burbujas? Cuando se forman burbujas, la superficie entre el agua y el aire aumenta. Es mucho mayor que la superficie en una superficie plana. Pero esto no es lo que más les gusta a las moléculas de agua, ya que a una molécula de agua lo que le gusta es estar rodeada de otras moléculas de agua. Si miramos una superficie plana, las moléculas de agua de la superficie solo estarán rodeadas por la mitad de moléculas de agua, las de abajo. La energía que se requiere para crear esta superficie es la misma que la energía que se requiere para retirar la capa de moléculas de agua de encima. Esta energía se llama energía superficial y es proporcional al área de la superficie. Pues bien, el jabón modifica esta energía superficial. Las moléculas de jabón son hidrofílicas, es decir, que les gusta el agua. La energía superficial desciende en un factor de 10 aproximadamente. En otras palabras, la presencia de surfactantes, es decir, del jabón, facilita la formación de superficies mucho más extendidas y esto permite la formación de burbujas. Las lágrimas del vino son gotas que se forman en las paredes interiores de las copas con la intervención de la tensión superficial. Explíquenos este fenómeno. En el vino se encuentra alcohol y agua. En el vino que hay en las paredes se produce la evaporación del alcohol mucho más rápido que la evaporación del agua. Esto hace que baje el contenido de alcohol y, como decíamos, la tensión superficial del agua en la pared es superior porque se ha evaporado el alcohol, mientras que en la superficie del vino, que se encuentra en la copa, la tensión superficial es menor. Este desequilibrio entre la tensión superficial en la pared y en la superficie del vino del interior de la copa hace que el vino suba desde el interior de la copa a la pared. Es decir, que de manera continua el vino está siendo bombeado desde la superficie a la pared interior, produciéndose las lágrimas del vino. Y para hablar de cómo podemos medir experimentalmente las propiedades mecánicas de los materiales, ha venido, como decíamos antes, Javier Tajuelo, que estudió el máster en Física de los Sistemas Complejos de la UNED en 2013 y actualmente se encuentra realizando sus estudios de doctorado en esta universidad. Bienvenido, Javier. Gracias. En primer lugar, ¿por qué es importante poder conocer y, sobre todo, saber cómo modificar las propiedades mecánicas de los materiales que nos rodean? Como nos ha comentado Emilia, en principio parece obvia la diferencia entre un líquido y un sólido. Dicho muy rápidamente, todos nos imaginamos un líquido como algo que sometido a tensión fluye, como cuando empujamos el émbolo de una jeringa y el líquido que hay en su interior fluye hasta salir por la punta. Y por otro lado, nos imaginamos un sólido como algo que sometido a tensión podemos deformarlo bien elásticamente si la tensión es pequeña, de modo que después recupera su forma original, o bien podemos llegar a romperlo si la tensión es grande. Sin embargo, en realidad los materiales no presentan uno de estos comportamientos extremos, sino una combinación de ambos, lo que llamamos viscoelasticidad. Y los ejemplos a nuestro alrededor son muy numerosos. Por poner un caso que podamos imaginar con facilidad, imaginemos un bote de ketchup. El fabricante debe asegurarse de que su producto sea lo suficientemente elástico como para que poniendo el bote boca abajo el ketchup no caiga, pero a la vez lo suficientemente viscoso como para que sometido a la tensión que hacemos al apretar el bote,
el ketchup fluya como un líquido a través de su abertura. Y las aplicaciones similares en otros campos industriales son innumerables. Industria farmacéutica, cosmética, construcción, y también son muchos los procesos naturales en los que el carácter viscoelástico de algunos materiales juega un papel fundamental. Sabiendo todo esto, está claro la importancia de ser capaces de medir y poder modificar la respuesta de los materiales frente a tensiones. Cuando hablamos de medir la viscoelasticidad de materiales, hablamos de rheología. ¿Cómo podríamos definir este concepto? La rheología es la rama de la ciencia que estudia los materiales a partir de la relación entre tensión y deformación. Es decir, desde el punto de vista experimental, lo que hacemos es aplicar sobre un material una tensión de manera muy controlada y medir cómo es la deformación que estamos provocando. A partir de la relación entre estas dos magnitudes, podemos extraer los módulos viscoelásticos del sistema y estudiar su dependencia con muchos parámetros, como la amplitud de la tensión aplicada, la velocidad a la que se ejerce, la temperatura, el tiempo, etc. Javier, ¿cuál es el campo de la rheología en el que tú trabajas? Mi trabajo, desde que terminé el máster de sistemas complejos, se centra en una parte muy concreta de esta rama científica, la rheología de sistemas bidimensionales, y más concretamente la rheología interfacial. Llamo a nuestro mundo Planilandia, no porque nosotros le llamemos así, sino para que os resulte más clara su naturaleza a vosotros, mis queridos lectores, que tenéis el privilegio de vivir en el espacio. Imaginad una vasta hoja de papel en la que líneas rectas, triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos y otras figuras, en vez de permanecer fijas en sus lugares, se moviesen libremente en o sobre la superficie, pero sin la capacidad de elevarse por encima ni de hundirse por debajo de ella, de una forma muy parecida a las sombras, aunque unas sombras duras y de bordes luminosos, y tendríais entonces una noción bastante correcta de mi patria y de mis compatriotas. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la novela Planilandia, escrita por Edwin Abbott en 1884. En ella, el protagonista nos cuenta cómo es el mundo en el que vive, que tiene una enorme particularidad. No es un mundo de 3 dimensiones como el nuestro, sino que su mundo tiene solo 2 dimensiones, Javier. En efecto, dicho de otro modo, en su mundo no puede haber un cubo o una esfera, que son objetos con volumen, sino que solo puede existir aquello que pueda contenerse en una hoja de papel, como un cuadrado o un círculo, que son figuras planas que no tienen volumen. Este es el tipo de sistemas en los que yo trabajo, sistemas planos, bidimensionales, sin volumen. La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Esta cita del capítulo 10 del Quijote nos sirve para hablar de la interfase entre 2 fluidos distintos. Explícanos en qué consiste esta interfase. Como todos sabemos, el agua y el aceite son fluidos inmiscibles y de distinta densidad, de modo que quedarán separados, el agua abajo y el aceite encima. A la superficie que separa ambos fluidos, a la región del espacio en la que los 2 fluidos están en contacto, le llamamos interfase. Y como todos entenderán, una interfase es un sistema de 2 dimensiones. Antes hemos hablado de la importancia de conocer la viscoelasticidad de los materiales. ¿Qué hay acerca de la viscoelasticidad de las interfases? Las propiedades mecánicas de las interfases pueden ser cruciales a la hora de determinar la estabilidad de numerosos sistemas. Por ejemplo, volvamos al vaso con agua y aceite. Imaginemos que lo agitamos lo suficiente para hacer una emulsión, es decir, para tener un montón de gotas de aceite muy pequeñas dentro del agua. Entonces, las propiedades mecánicas, es decir, la viscoelasticidad de la interfase que rodea a cada gota, determinará si es más o menos probable la coalescencia cuando 2 gotas se encuentran, y por tanto determinará si la emulsión es más o menos estable. Existen numerosos sistemas a nuestro alrededor formados por emulsiones, la leche, cualquier tipo de crema o nuestra propia sangre. Pero es que además las emulsiones son solo un tipo de sistema coloidal. ¿Y qué es un coloide? Un coloide es un sistema formado por 2 fases distintas mezcladas. A una la llamamos fase continua y a la otra fase dispersa. En el ejemplo anterior, la fase continua es el agua y la fase dispersa es el aceite que forma las gotitas pequeñas. En ese caso, las 2 fases son líquidas y el sistema coloidal toma el nombre de emulsión. Pero no es la única posibilidad. Podemos tener una fase continua líquida y una fase dispersa gaseosa, y entonces estaremos hablando de una espuma. O una fase continua gaseosa y una fase dispersa líquida, a lo que llamamos aerosol. Y en todos estos casos, la viscoelasticidad de la interfase que separa la fase continua y la dispersa es fundamental. ¿Y en qué otros casos son importantes las propiedades viscoelásticas de las interfases? Pensemos, por ejemplo, en cómo se reproducen las células.
como todos habremos oído alguna vez, a grandes rasgos, la división celular consiste en la formación de dos células hijas a partir de la división de una célula madre. Las células tienen una delgada membrana que las encierra, que llamamos membrana celular, algo así como la piel de las células. Si imaginamos el proceso de división celular, esa membrana tiene que deformarse hasta romperse y formar dos células distintas. Como ya sabemos, la relación entre la deformación y la tensión que la genera depende fuertemente de la viscoelasticidad del sistema, por lo que el mecanismo de división celular debe estar muy influenciado por la reología de la interfase que forma la membrana celular. Podemos poner más ejemplos de cómo las interfases intervienen en la estabilidad de películas delgadas y además en nuestro propio cuerpo. Pensemos en lo que ocurre cada vez que parpadeamos. Cuando cerramos y abrimos los ojos, nuestros párpados generan una fina capa de líquido que los recubre y protege. Es lo que llamamos película lagrimal. Lógicamente nos interesa que esa película delgada sea lo más estable posible en el tiempo, muy particularmente en el caso de personas que usen lentes de contacto para las que es más habitual la sequedad ocular. Entonces, si conseguimos que la interfase película lagrimal aire, es decir, la interfase que separa el aire que nos rodea de la película lagrimal de nuestro ojo, sea más elástica, estaremos incrementando la estabilidad de dicha película. Hemos hablado de los principios de la reología de interfases y su influencia en varios sistemas artificiales y naturales. Javier, ¿en qué consiste exactamente la investigación que estás desarrollando? El grupo en el que yo trabajo es experimental y, volviendo a lo primero que comentaba, el objetivo es provocar una tensión muy bien controlada en una interfase y medir cómo se deforma. Por lo tanto, mi trabajo ha consistido en, por un lado, diseñar y construir la parte instrumental y, por otro, desarrollar los modelos teóricos necesarios para extraer las propiedades viscoelásticas de sistemas interfaciales de la manera más precisa posible. Podemos distinguir numerosas técnicas experimentales y clasificarlas, por ejemplo, según su escala de longitud característica. Maga, vamos componiendo una figura absurda. Dibujamos con nuestros movimientos una figura idéntica a la que dibujan las moscas cuando vuelan en una pieza. De aquí para allá, bruscamente dan media vuelta. De allá para aquí. Eso es lo que se llama movimiento brownoideo. ¿Ahora entendés? Un ángulo recto, una línea que sube de aquí para allá, del fondo al frente, hacia arriba, hacia abajo, espasmódicamente, frenando en seco y arrancando en el mismo instante en otra dirección. Y todo eso va tejiendo un dibujo, una figura, algo inexistente como vos y como yo, como los dos puntos perdidos en París que van de aquí para allá, de allá para aquí, haciendo su dibujo, danzando para nadie, ni siquiera para ellos mismos, una interminable figura sin sentido. Acabamos de escuchar la magnífica descripción del movimiento browniano que hizo Julio Cortázar en su novela Rayuela. Este fenómeno físico recibió su nombre del botánico británico Robert Brown, a quien tradicionalmente se le atribuye su descubrimiento. ¿En qué consiste el movimiento browniano? Es uno de los fenómenos más bellos de la física porque permite ver, no a simple vista pero casi, la naturaleza discontinua de la materia. Imaginemos una partícula pequeña, del orden de una micra, dentro de una gota de agua. A pesar de que a simple vista el agua es un medio continuo, sabemos, porque nos lo han contado y nos lo creemos, que la materia está formada por moléculas. Así que podemos imaginar cualquier fluido como un conjunto de moléculas moviéndose con cierta libertad, chocando unas contra otras y contra las paredes del recipiente que las contiene. Por tanto, contra esa partícula que tenemos en la gota de agua, estarán chocando continuamente miles de moléculas provenientes de todas direcciones. Pero el movimiento de las moléculas no es ordenado, sino que es aleatorio. Por tanto, puede ocurrir que en un instante determinado haya más moléculas chocando contra la partícula en una dirección que en cualquier otra. En consecuencia, la partícula sufrirá un pequeño impulso en esa dirección. Y en un instante de tiempo posterior ocurrirá eso mismo, pero en una dirección distinta. Por lo que si vemos cómo se mueve nuestra partícula de una micra, lo que podemos hacer con un microscopio convencional, veremos que se mueve en el agua siguiendo un camino aleatorio, cambiando constantemente de dirección. La belleza de este fenómeno es que no podemos ni soñar con ver un átomo con un microscopio convencional. Un átomo es infinitamente más pequeño que una micra. Sin embargo, sí podemos ver sobre nuestra partícula una consecuencia directa de la naturaleza atómica de la materia. En el caso del famoso experimento de Robert Brown, él observó este fenómeno con pequeñas partículas de polen en una gota de agua. ¿Cómo se aplica este fenómeno al estudio de las propiedades mecánicas de interfases? Porque el movimiento browniano de una partícula depende de la viscosidad del medio en el que se encuentra. Esto es fácil de entender. Una partícula en un medio mucho más viscoso que el agua se moverá mucho menos que una partícula idéntica en agua. Entonces, si colocamos partículas en distintas interfaces
y analizamos cómo es su movimiento browniano, podemos comparar la viscoelasticidad de esas interfases. Esto es lo que llamamos microreología, puesto que trabajamos con partículas de escala microscópica. Una aguja de acero, un clip, puede flotar en el agua. Las gotas de agua de mercurio no se desparraman en una superficie, son fenómenos que se pueden explicar en términos de la tensión superficial. Explícanos cómo aprovechas este fenómeno en tus experimentos para medir propiedades de interfases. Como nos ha comentado Emilia, las superficies de los líquidos presentan una propiedad que llamamos tensión superficial. La consecuencia de este fenómeno es que hay que hacer un trabajo para romper la interfase y hacer que el objeto se hunda. Para cuerpos muy grandes y de gran masa, la tensión superficial es un fenómeno imperceptible, pero el peso de un pequeño insecto, por ejemplo, no es suficiente para hacer ese trabajo que rompa la interfase, de modo que los vemos flotar a pesar de que sean más densos que el agua. Eso es porque no están flotando por el conocido principio de Arquímedes, por el que flota un barco o nosotros mismos, sino que están literalmente encima de la superficie del agua, sin llegar a romperla. Lo mismo ocurre si colocamos un clip en la superficie de agua. Seguramente muchos de los oyentes habrán visto alguna vez cómo construir una brújula casera. Basta con coger un clip normal, imantarlo frotándolo con un jersey, por ejemplo, y colocarlo sobre una superficie de agua. Él solo se orientará en la dirección norte-sur gracias al campo magnético terrestre. Ese es exactamente el principio de funcionamiento del dispositivo que hemos construido en mi laboratorio. Colocamos una aguja magnetizada sobre la interfase que deseamos medir y creando con unos imanes el campo magnético adecuado, hacemos que la aguja oscile, como un pequeño barco moviéndose hacia adelante y hacia atrás. Volviendo a la definición de aerología, comparando la fuerza que hacemos sobre la aguja y cuánto la desplazamos, podemos calcular las propiedades viscoelásticas de la interfase que la rodea. ¿Cuáles son los sistemas interfaciales que estás midiendo con estas técnicas que nos estás explicando? Actualmente estoy terminando la investigación relativa a mis estudios de doctorado, estudiando las propiedades mecánicas de un tipo muy concreto de surfactante, ácidos y alcoholes grasos. Emilio ya nos ha contado cómo pueden crear espuma los detergentes. En física describimos este tipo de materiales como sustancias surfactantes o tensioactivas, que disminuyen la tensión superficial. Son unas moléculas que tienen una cabeza hidrofílica, que le gusta mucho el agua, unido a una cadena más o menos larga hidrofóbica, a la que no le gusta nada estar en contacto con el agua. Como consecuencia de esta especie de doble personalidad, cuando mezclamos agua y surfactante, las moléculas de surfactante tienden a situarse en la interfase agua-aire, con la cabeza sumergida en el agua y la cadena en el aire. Hemos estudiado la viscoelasticidad de interfases agua-aire en presencia de este tipo de surfactante y cómo depende con diversos parámetros, como por ejemplo su concentración. Cuando la concentración de surfactante es muy baja, las moléculas estarán muy alejadas unas de otras, de modo que cada una de ellas apenas notará la presencia del resto. A medida que aumentamos la concentración, el espacio que puede ocupar cada molécula es menor y empiezan a estar más cerca unas de otras, hasta que cuando la concentración es muy alta, tenemos toda la interfase cubierta por moléculas de surfactante con la cabeza en el agua y todas las cadenas verticales. Ese proceso de aumento de la concentración es tremendamente rico en cuanto a su fenomenología, porque las moléculas de surfactante tienden a ordenarse de unos modos muy concretos. Mi trabajo ha consistido en medir y tratar de explicar la relación entre esos distintos tipos de orden y las propiedades viscoelásticas correspondientes a cada uno. Hemos hablado, Emilia, de materia blanda, de propiedades mecánicas, como la viscoelasticidad, de tensión superficial e interfases. ¿En qué áreas de conocimiento o asignaturas se estudian estos fenómenos? Los fenómenos en fluidos, ya sean newtonianos, como es el aire o el agua, que son fluidos más simples, o en fluidos complejos, de los que hemos hablado un poco más, se estudian en el máster desde el punto de vista tanto microscópico como macroscópico. Desde el punto de vista microscópico, se consideran los fluidos como si fueran partículas y las asignaturas son, por ejemplo, mecánica estadística avanzada, mecánica estadística de fluidos complejos, fenómenos de transporte, técnicas de simulación en fluidos. Desde el punto de vista macroscópico, los fluidos se consideran ya no compuestos de partículas, sino como un continuo, y se estudian en asignaturas del máster como son la física de los medios continuos, dinámica de fluidos compresibles y en inestabilidades hidrodinámicas y turbulencia. Bien, pues nos hemos quedado sin tiempo. Hasta aquí llega este programa que hemos dedicado a la materia blanda. Emilia Crespo, muchas gracias. Muchas gracias. Y Javier Tajuelo, gracias. Gracias.